La conciencia ha sido el enigma más grande que ha tenido el humano en toda su historia. Incluso Feyerabend toma partido en esto, y en su anarquismo científico intenta explicar más o menos un poco la conciencia. Para esto declama ante cualquier curioso de su antítesis, y cito: aun cuando sea cierto que la ciencia del cerebro en su nivel actual no puede explicar el aspecto subjetivo de la experiencia consciente, no podemos imaginar el surgimiento de un tipo radicalmente diferente de técnicas explicativas que sí nos aclaren por qué nuestras experiencias se sienten de manera particular. Pero Feyerabend tenía la intención de explicar que incluso aspectos que podrían ser considerados inútiles o inservibles para los humanos, como lo serían la magia y la religión, pueden ser pieza clave para la comprensión de la conciencia. Imaginemos una bruja, un científico y un budista. Ellos tres vienen y nos explican una teoría acerca de lo que es la conciencia. ¿A cuál de ellos escucharíamos? ¿A cuál de ellos tomaríamos en serio? Quizá separarlos es nuestro error grave. La combinación de las ideologías, pensamientos, criterios y cuestionamientos de estos individuos podrían ser clave para la develación de la conciencia y su verdad. Pero el interés de Feyerabend va más allá de la conciencia. Más bien, él pretendía aceptar y entender la vulnerabilidad de la ciencia, al igual que la religión y la magia. Entender la vulnerabilidad de la ciencia es esencial al estudiarla. Esto te hace comprender que la ciencia está al mismo nivel que la magia o que cualquier religión, es decir, que son igual de vulnerables las tres o cualquier otro método de explicación de nuestro todo. Entender que el que no haya una explicación científica de las cosas o fenómenos de los cuales estamos curiosos no significa que no haya una explicación mágica o religiosa que pueda explicar el por qué existe el fenómeno que nos causa curiosidad. Feyerabend pretendía demostrar que la ciencia no es superior ante el mundo, solo es una manera más de explicarlo. Podríamos definir la conciencia como la capacidad de saber que estamos vivos, pero esto no es a lo que me refiero. Eso es saber que la conciencia es tuya, el por qué sabes que sabes. Pero yo no hablo de eso. Yo me refiero al por qué está ahí. ¿Por qué sabes? Me refiero a aquello que experimentamos, idealizamos y relacionamos con aquello que sentimos o pensamos. Eso que amamos, sentimos y sabemos, la conciencia no es solo el procesamiento de información que produce un fenómeno. También es la experiencia subjetiva. Por ejemplo, el amor, la alegría, el miedo. ¿Dónde está? Ok, vale, en la mente, pero no me refiero a eso. Es decir, ¿dónde? ¿Dónde está nuestra conciencia? Y no hablo de los procesos neuronales o energéticos o químicos que suceden en nuestro cerebro para que seamos conscientes, de que estamos conscientes. Me refiero a algo que no es físico. Entonces, ¿por qué no se puede estudiar la conciencia? Sabemos que lo no físico no ha sido un límite para la ciencia. Se ha investigado cosas que no podemos percibir o al menos no podemos tocar de manera inicial. Por ejemplo, los electrones, los átomos, la energía como tal, no es algo que puedas sentir, no es algo físico. Sin embargo, se han creado herramientas para poder estudiarlos. Si alguien te diera un sistema eléctrico conformado por un apagador, un foco y una corriente, probablemente sabrías dónde buscar primero el que se haga luz. Probablemente en el apagador. No. Si falla el apagador, probablemente revisarías la corriente y por último el foco. Entonces sabes y comprendes el proceso de cómo es la luz y cómo es la energía, cómo funciona. Sabes que incluso aunque la energía no puedas agarrarla y ponerla dentro del cable, sí puedes saber qué hacer para que, lógicamente, el sistema funcione. Si alguien te diera el cadáver de un conejo y te pidiera que buscaras su estómago, tú sabes a dónde dirigirte, tú sabes en qué parte está. Es un proceso físico, es algo que puedes ver y es algo que sabes. Entonces, si alguien te diera un cerebro, ¿sabes dónde buscar la conciencia? Sabemos que la actividad cerebral influye en la conciencia, pero esta explicación es muy banal. Veamos, ¿cómo explicar que los procesos químicos, neuronales, energéticos y de otros calibres a nivel cerebral habrían de terminar en ideas, pensamientos y emociones? Si dijéramos, bueno, la combinación química de los neurotransmisores producen, por ejemplo, el amor. Entonces, ¿podríamos crear amor en un laboratorio? Y en caso de que podamos, ¿cómo sabríamos qué es amor y quién lo sentiría si no tiene conciencia ese tubo de ensayo que lo contendrá? Sin embargo, la conciencia se ha limitado a la ciencia. El Diccionario Internacional de Psicología definió a la conciencia como un fenómeno fascinante, pero evasivo, sin saber qué es, qué hace y cómo evolucionó. Pero para entenderla, debemos entender por qué, cómo un animal puede desarrollar la conciencia. Por ejemplo,
¿Cómo somos conscientes de que el sexo es placentero? Se sabe que el humano es de las pocas especies animales que tiene sexo por placer. Se sabe que el humano es consciente de que desarrollar su sexualidad le va a generar placer. Sin embargo, esto también lo hacen los delfines. ¿Y eso los hace conscientes? Se cree que el exceso de información en el sistema nervioso fue de las principales causas que hizo que desarrolláramos la conciencia. Cuando la información es demasiada para ser procesada, probablemente el cerebro desarrolló la conciencia como fin principal, la memoria y el aprendizaje. Sin embargo, esta hipótesis daría que otras especies también cuenten con conciencia. Otra idea es que la conciencia haría probable el proceso evolutivo, es decir, el que nos hace aceptar o rechazar. Esto como último suspiro de la supervivencia, buscando siempre las condiciones óptimas, pero esta vez guiada por la inteligencia, el aprendizaje y la memoria. Decisiones guiadas por experiencias, aprendizajes, conocimientos, emociones y memorias serían posibles, ya no tanto por la curiosidad, el miedo y el placer solamente. Sin embargo, estos solo son balbuceos e intentos de explicar la conciencia. Es más complejo que esto. Entonces, ¿la ciencia podría ser líder a la hora de estudiar la conciencia? La respuesta es, no lo sé. La ciencia se realiza con datos de observación, experimentación, teoría e hipótesis, pero cuando son datos no observables ni cuantificables, la metodología científica queda casi inútil. Solo podrían estudiar experiencias no observables con procesos observables, exceptuar honestidad total y confiar en ello. Con esto hemos podido develar procesos conscientes con procesos cerebrales, pero esto sigue sin ser la conciencia. Mi conciencia me ha hecho muy apegada a la música. La música y la psicología son piezas clave y esenciales en mi vida. Involucrar una con la otra es preciso cuando tengo que hacer proyectos de este tipo. Cuando hago música involucro la psicología y cuando hago psicología involucro música. La relación de estímulos con el pensamiento y emociones es increíble, inexplicable y es mágico. Poder armonizar y empatizar con melodías y a su vez relacionar nuestros pensamientos con ella es donde radica la magia de la conciencia. Para esto tomo un fragmento de una canción de un genio musical que cuestiona su conciencia personal con todo lo hablado ya. Podemos reflexionar que no importa qué tanto entendamos de lo que nos rodea y de quiénes somos, siempre tendremos la incertidumbre de jamás entender por qué somos quienes somos. Aquí somos lo que hacemos, pero saber por qué hacemos lo que somos siempre será nuestra carencia más grande. Aesthetics of all ways